Pues estamos aquí de nuevo ante un concepto en la divina voluntad, pues muy, yo diría muy común, muy importante, muy de todos, ¿sí? Nota que nos hacemos todos los que queremos vivir en la divina voluntad, y lo que vamos conociendo es que vivir en la divina voluntad es un abandono total. Así que, bueno, ahora, cuando se presentan en nuestra realidad de todos, ¿verdad?, problemas de salud, ¿cómo debemos vivir este abandono en la divina voluntad? O sea, sin salirnos, sin perder la paz. O sea, ¿cómo debemos vivir el abandono cuando hay alguna enfermedad? ¿Sí? Es un tema muy controversial, ¿no? Pues sí. Pero vamos a tratar de verlo a la luz de los escritos. Vamos a verlo, vamos a tratar de verlo conforme los escritos de Luisa, Valtorta, que también tiene que entrar aquí. Y, ¿por qué no?, también en la revelación pública, ¿no? O sea, en la Biblia hay mucho de esto. Claro. Y Entonces, pues sería una luz muy importante y muy provechosa, ya no diría yo para muchos, sino para todos los que queramos vivir esto. bueno, entonces, para todos los que queramos vivir esto y que nos encontremos enfermos. Exacto. Vamos a ver. Mira, vamos a empezar con esto, Guille. Cuando Dios crea al hombre, lo crea perfecto, o sea, sin ningún defecto. Pone en él su voluntad, a la divina voluntad, y esta divina voluntad sirve como preservativo de todos los posibles males, tanto espirituales, morales como físicos. Entonces el hombre no iba a morir, no iba a sufrir el deterioro, o sea, las enfermedades, nada. Y la enfermedad empieza prácticamente después del pecado, como consecuencia del pecado original. ¿De acuerdo? Una vez ya habiendo perdido esta inmunidad, digámoslo así, a la enfermedad, ahora empieza a haber profecías que hablan de un retorno a esa época en que el hombre estaba totalmente inmune a los males, ¿no? En Joel, o sea, en el capítulo 2 empieza a decir cosas interesantes. Dice, en el versículo 19, dice, y ha hablado el Señor y ha dicho a su pueblo, yo os enviaré trigo y vino y aceite, y seréis abastecidos de ello, y nunca más permitiré que seáis el escarnio de las naciones. Y arrojaré lejos de vosotros a aquel enemigo que vino del septentrión, y lo echaré a un país despoblado y desierto, su vanguardia hacia el mar de oriente y la retaguardia hacia el mar más distante, y allí se pudrirá y despedirá fétido olor por haber obrado con tanta soberbia. No tienes ya que temer, oh tierra de Judá, gózate y alégrate, porque el Señor ha obrado grandes maravillas a favor tuyo. Si nos vamos dando cuenta, está hablando de esa época paradisiaca, de cuando se establezca el reino prácticamente de Yahvé sobre la tierra, ¿no? Iba enumerando los bienes que irá teniendo el pueblo de Israel, que lo podríamos transportar a todo el pueblo de Dios, ¿no? Y sigue hablando de que tendrán frutos y los árboles, o sea, darán sus frutos en abundancia, que Él enviará lluvias, o sea, sin que haya nunca más sequías, en fin. Pero a donde quiero llegar es a lo siguiente. Dice, en el versículo 28 dice, y después de esto sucederá que derramaré yo mi espíritu divino sobre toda clase de hombres.
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños misteriosos y tendrán visiones vuestros jóvenes. Si te acuerdas de Sí, estas profecías, bueno, ¿no? sí, de Joel. De Joel, donde habla de pues paraíso prácticamente. Así que nos están hablando de un tiempo cuando el pueblo de Dios esté ya totalmente convertido a Él y viva en Él, en un tiempo que será maravilloso y que no habrá mal sobre la tierra, más o menos, ¿no? En Isaías, en el capítulo 65, él está hablando algo así, pero va un poco más allá. En el versículo 19 dice: y colocaré yo mis delicias en Jerusalén y hallaré mi gozo en mi pueblo. Nunca jamás se oirá en él la voz de llanto, ni de lamento. No se verá más allí un niño que viva pocos días, ni anciano que no cumpla el tiempo de su vida. Pues el que morirá más niño tendrá 100 años, y el pecador o el que no viva 100 años será reputado como maldito. Y edificarán casas y las habitarán, y plantarán viñas y comerán de su fruto. No acontecerá que ellos edifiquen y sea otro el que habite, ni plantarán para que otro sea el que coma, pues los días de mi pueblo serán duraderos como los días del árbol de la vida, y permanecerán largo tiempo las obras en sus manos. Si nos fijamos, aquí poco a poquito se fue adentrando un poco más ya en el aspecto de la salud. Sí, Joel nada más nos habla de la parte externa. Isaías se mete a que no habrá niño que muera antes de los 100 años. sí, Bonitos bebés, ¿verdad? Y que no habrá anciano o grande que no viva a plenitud su vida. O sea, nos está hablando de una época en que la salud del hombre será plena. No lo dice todavía expresamente, pero empieza a dar la idea de que la enfermedad y el deterioro en ese tiempo se irán como aboliendo. ¿De acuerdo? sí, Entonces, esto es curioso. Posteriormente, hay cosas que debemos, ¿cómo diríamos?, entender. El médico está dicho, está puesto en la escritura también, desde siempre. En el Eclesiástico, en el capítulo 38, dice: honra al médico, porque lo necesitas, pues el Altísimo es el que lo ha hecho, porque de Dios viene toda medicina, y el médico será remunerado por el rey. Al médico lo elevará su ciencia a los honores, y será celebrado ante los magnates. El Altísimo es quien creó de la tierra los medicamentos, y el hombre prudente no los desechará. ¿No endulzó un palo las aguas amargas? La virtud de los medicamentos pertenece al conocimiento de los hombres, y el Señor se los ha descubierto para que lo glorifiquen por sus maravillas. Con ellos cura y mitiga los dolores, y el boticario hace composiciones suaves y forma ungüentos saludables, y no tendrán fin sus operaciones, porque la bendición de Dios está extendida sobre toda la tierra. Hijo, cuando estés enfermo, no descuides de ti mismo.
Antes bien, haz oración al Señor y Él te curará. Apártate del pecado y endereza tus acciones y limpia tu corazón de toda culpa. Ofrece incienso de suave olor y la flor de harina en memoria, y sea perfecta tu oblación, y después da lugar a que obre el médico. Yo creo que vamos parándonos, porque si no va a ser muy largo esto, o sea, de pura lectura. Primero nos habla, bueno, hay que entender, se vivía en una época en la cual la enfermedad y el deterioro pues eran el pan nuestro de cada día, igual que nosotros ahora, ¿no? Sí, Con la salvedad de que en aquel tiempo, o sea, la medicina pues era una medicina todavía muy arcaica y que los resultados de los medicamentos pues eran, podríamos considerarlos muy pobres, ¿no? Sin embargo, tanto Joel como Isaías empiezan a entrever en el futuro una época en que no habrá estos males. O sea, y no se está refiriendo a una época en que el médico sea, o la medicina sea toda una ciencia y una maravilla que cure casi todo, sino sí, sino, se está refiriendo a que no habrá. Pero dentro de este mismo contexto, o sea, entendido que las enfermedades estaban presentes en ese momento, igual que ahora, ahora se dedica a hablar del médico y pone al médico como un remedio que Dios puso para que, aprendiendo el arte de la medicina, o sea, en las cosas creadas, sobre todo en la botánica, pudiera tener o pudiera acceder a medicamentos que ayudaran a la salud. ¿Sí? Sin embargo, aquí en esta parte del eclesiástico, donde dice, cuando estés enfermo, no descuides de ti mismo. Bueno, eso es un consejo perfecto, ¿no? Pero luego dice, antes bien, haz oración al Señor y Él te curará. Curioso. O sea, antes que vea al médico, haz oración y el Señor te curará. Apártate del pecado y endereza tus acciones y limpia tu corazón de toda culpa. Ofrece incienso de suave olor y la flor de harina en memoria, y sea perfecta tu oblación, y después de esto da lugar a que obre el médico. Empieza a categorizar, si te das cuenta. sí, Primero sí, Dios. Primero ponte en su presencia, arrepiéntete, reza, o sea, ponte en paz con Dios y Él te curará. Y ahora, una vez que ya estás en esa disposición, ahora ponte en manos del médico. Y esto es perfecto, porque nos muestra cómo debe ser el abandono en la enfermedad en este tiempo y todavía es válido actualmente. Tu fe, tu esperanza debe estar puesta en Dios, no en el médico. Tu fe, tu esperanza debe estar puesta en Dios, no en el medicamento. Porque, a final de cuentas, el creador tanto del médico como del medicamento es Dios. El que le da la capacidad de corregir algún mal al medicamento viene de Dios. ¿Sí? Entonces es Él el que tiene la decisión final. Y debemos estar siempre atentos a este punto, a estar siempre abandonados en las manos de Dios, pero recurriendo a lo que Él ha ido poniendo como ayuda para nosotros. ¿Sí?
Entonces, cuando dice, da lugar a que obre el médico, pues para eso lo ha puesto el Señor, y no se aparte de ti, porque su asistencia es necesaria, puesto que hay un tiempo en que has de caer en manos de los médicos. Esto se oyó como amenaza, ¿verdad? Dice, Advertencia. dice, y ellos rogarán al Señor para que te conceda lograr alivio y salud por su tratamiento. Esto es algo también que deberíamos de difundir. Yo no conozco, así que yo conozca médicos que le rueguen al Señor que el tratamiento que ellos están dando dé resultado. Más bien el médico, o sea, se atiene a su ciencia, a su conocimiento y se atiene a las facultades o a los resultados que puede dar un medicamento sin tomar en cuenta que viene de Dios. Dice, conceda lograr alivio y salud por su tratamiento, que es a lo que se dirige su profesión. Curiosas notas, ¿no? Sí, Ahora, todo esto, Guille, hay que enmarcarlo en el Antiguo Testamento, porque en realidad estamos en el Antiguo Testamento. sí, 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 ¿Y por qué digo que hay que enmarcarlo? Porque hay que entender que no es lo mismo el tiempo, la enfermedad en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Como no es lo mismo esto ahora, en esta época, en la época en que se abre este tercer fiat, el fiat de la santificación. O sí, sea, aquí las cosas van cambiando porque sí, lo que cambia es la relación de la criatura con Dios. sí, En aquel tiempo estaban alejados totalmente de Dios, estaban muertos a la gracia. Entonces Dios concede al médico y a las cosas creadas facultades para poder suplir, ¿sí? sí, Suplir, ¿qué? A su asistencia directa sobre la criatura. Entonces, lógicamente, Dios tiene que poner un remedio, pero un remedio que debe ir dentro, enmarcado dentro de la fe en Dios. Por eso es que al enfermo le pide, primero, acuérdate de Dios, encomiéndate, reza, y ya que hayas hecho todo esto, con la consigna de que Él te curará, entonces después de eso ponte en manos del médico. Y al médico le da la consigna de, bueno, atiende al enfermo, pero ruégale a Dios que tu tratamiento que diste dé resultado. O sea, si lo vamos viendo así detenidamente, vamos entendiendo que el punto principal es Dios, tanto en el enfermo como en el médico. Confiar únicamente en Dios. O sea que a la larga, yo preguntaría, ¿a quién me confío como enfermo? ¿A quién me confío como médico para que todo dé un buen resultado? ¿A Dios? ¿Y por qué esto? Porque la enfermedad entró por habernos separado de Dios. Entonces la curación empieza a estar encaminada hacia esa parte, ¿sí? Regresa a Dios con tu petición, con tu fe, con todo esto. Y aunque te valgas de las cosas que Él creó para suplir su asistencia directa, pero toda tu confianza debe estar puesta en Él. claro. Así continúa todo hasta el Nuevo Testamento. ¿Y qué cambia? O sea, ¿cuál es el cambio que hay en el Nuevo Testamento? Bueno,
aquí ya definitivo, en el Nuevo Testamento hay algo que yo quisiera dejar muy claro. ¿Cuál es el mandato de Jesús a sus apóstoles? O sea, ¿cuál mandato? Sí, o sea, ya cuando Vayan, vayan, ¿qué más? ¿Vayan a qué? ¿A dónde? ¿Cómo? vayan pues por todos lados Prediquen el Evangelio, ajá, ¿sí? expulsen demonios, bauticen, Ujú. Curen enfermedades. ¿O no? ¿sí? Sí, sí. Ah, es que como te quedaste callada. Sí, es que yo pensé que ibas a seguir, O sea, pero, curen pero sí, enfermedades. lo que él mismo hacía, pues ahora les pide a ellos que continúen eso. Ese es el punto. Jesús se dedicó a predicar, a sanar almas y a sanar cuerpos. ¿Sí? Sí, E sí, hizo curaciones que son estrepitosas, o sea, totalmente estrepitosas. Y esto se nota, bueno, en el Evangelio están enmarcadas muchas, o sea, curaciones instantáneas de lepra, de ceguera, de sordera, de mudez, ¿sí? Personas incapacitadas, cojos, o sea, con lesiones en la espina, en fin, resucitó muertos. O sea, quiere decir que todo se sometía a su poder. Y uno dice, bueno, es que es Dios. Sí, pero les transmitió ese poder a sus discípulos, a sus apóstoles. Y ahora los apóstoles empezaron también a ejercitarlo. Curen, sí, ¿sí? Curen. Y creo que es muy entendible. Primero prediquen el Evangelio, o sea, porque ese es el punto principal. Bauticen, o sea, introduzcan a las personas en mi religión, en mi persona, o sea, injértenlas nuevamente en mí. Expulsen a los demonios, o sea, curen enfermedades espirituales, curen enfermedades físicas, ¿sí? Pero el sí, punto principal es introdúzcalas en mí, porque Él es la salvación, Él es el remedio universal. Es un mandato que no se llevó a cabo, ¿de acuerdo? O sea, sí, no se siguió al pie de la letra. Los discípulos, los sacerdotes, ahora ya son sacerdotes, empezaron a predicar, empezaron a bautizar, empezaron a administrar los sacramentos, todo lo que Jesús nos había dado, pero se olvidaron un poco de la parte material y se fue olvidando y se fue olvidando y se fue relegando. Se nos narra una que otra intervención de tipo milagroso con los apóstoles, pero no una actividad dentro de su ministerio, sino como ajena, nada más como para corroborar que lo que hacían era de Dios. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo estaríamos en la actualidad si ellos hubieran tomado muy a pecho este mandato de Jesús y lo hubieran seguido practicando? ¿Qué hubiera pasado? Difícil decirlo, ¿no? Pero pues sí, probablemente la enfermedad hubiera tenido su remedio a nivel del sacerdote.
Exactamente, es lo que te iba a decir, desde el interior, desde el alma. Así es, cuando el sacerdote acerque a una persona a Dios, infunda en él la fe, le administre los sacramentos y sobre eso imponga las manos y cure, la enfermedad hubiera desaparecido. O sea que el verdadero médico ahora ya no era el médico que tenía que recurrir a las hierbas, ¿sí? Sino el Sí, médico que recurre a la parte espiritual para curar esa parte espiritual, esa ausencia de Dios, y ahora dar la salud también física. Bueno, no se realizó. Entonces, sigue vigente toda la parte anterior. La medicina sigue progresando. Empieza a haber más estudios, más personas que se dediquen a esto. Y pues bueno, el adelanto en la medicina es innegable, Guille. sí, O claro. sea, hemos logrado conocer el cuerpo humano para arriba, para abajo, por todos lados. Sabemos cómo se comporta, por qué se enferma, qué pasa cuando se enferma y todo. Y tenemos alguno que otro indicio de cómo corregir esas enfermedades. Pero la experiencia nos dice que no todas son posibles de corregir. ¿De acuerdo? Sí, Una gran mayoría de las enfermedades prácticamente son crónicas, o sea, incurables, y algunas son progresivas y mortales, y no hay forma de poderlas parar. Se han logrado ciertos éxitos, sí, pero no hemos llegado al punto ideal. Y sobre todo, no se han logrado prevenir las enfermedades. ¿Hay mucha medicina preventiva en la actualidad? Sí, pero medicina preventiva, digamos, sobre todo para enfermedades infecciosas, vacunas, en todo lo que pueda prevenirse por medio de la dieta, o sea, diabetes, en fin, problemas de colesterol, pero no es un curar, ¿sí? Sino estamos haciendo cosas que no están dentro de la vida normal del hombre. Ah, implica privaciones, implica esfuerzos para tratar de prevenir algo. Pero una medicina que todavía está coja, todavía no tiene la plenitud. Pero ahí vamos. Y el sacerdote prácticamente se ha olvidado de esto. Cosa curiosa, entre algunas, ¿cómo decir?, movimientos religiosos existen esto de la imposición de manos, ¿sí? Dentro de sí, la Iglesia Católica hay movimientos en donde hay misas de sanación y que da resultado. O sea, en algunas partes da resultado, en otras no completo. Y uno se pregunta por qué. La falta de fe, Guille. exacto. La falta de fe tanto del que lo imparte como la falta de fe del que lo recibe. El milagro no se ha alejado de la tierra. Lo que se ha alejado de la tierra es la fe para llevar a cabo el milagro, porque el milagro lo arranca la fe. Ahora, dentro de esto, yo quisiera leer un pedacito del hombre del Evangelio como fue contado de María Valtorta, porque es muy, muy ilustrativo. Dice, yo y los apóstoles terminamos en estos días vuestra instrucción en el trabajo que debéis hacer. Está hablando de los discípulos, de los 72, ¿no? O sea, Ajá. les está hablando a ellos y los manda y dice, "No, yo y los apóstoles terminamos vuestra instrucción en el trabajo que debéis hacer, repitiendo lo que dije antes de enviar a los 12. Uno de vosotros me preguntó, ¿y cómo podré curar en tu nombre?
Es una pregunta que nos lleva lógicamente a una instrucción que les habían dado, ¿no? Sí, ¿Qué instrucción les dio? Vayan y curen sí, enfermedades. exacto. Y entonces Jesús les dice, curad siempre, primero el espíritu. Prometed a los enfermos el reino de Dios, si supiesen creer en mí, y viendo que en ellos hay fe, ordenad a la enfermedad que se vaya, y se irá. Haced lo mismo con los enfermos del espíritu. Encended primeramente la fe, dad con palabras seguras la esperanza. Yo añadiré en ellos la divina caridad, así como os la puse en el corazón después que creísteis en mí y esperasteis en la misericordia. No tengáis miedo ni de los hombres ni del demonio. No os harán mal. Lo único que debéis temer son la sensualidad, la soberbia y la avaricia. Por ellas os podéis entregar a Satanás y a los hombres satanes. Punto. Es muy clara lo que está aquí descrito. Muy, muy claro. Les está dando la orden a los discípulos de curar. Pero primero curen el espíritu. Claro. Primero enciendan la fe en mí. Y una vez que hayan hecho ordénenle a la enfermedad que se vaya y se irá. Es muy claro. Ahora, aquí el problema es, ¿le creemos a Jesús? ¿Sí o Exacto, no? exacto. Ese es el punto. Uh-huh. Entonces, aquí se necesita fe absoluta en Dios. Creo que lo puedo hacer, creo que Jesús lo dijo, y si creo que Jesús lo dijo es que se puede. Y si se puede, entonces lo tengo que hacer porque ese es mi mandato. Y si no lo hago, pobre de mí, porque estoy dando al traste con el ordenamiento que me dieron. No estoy siendo fiel a mi misión, a mi trabajo. Y estás hablando en este caso que esa orden fue para los apóstoles, los Para los discípulos. discípulos, o sea, que no necesariamente serían sacerdotes. Exactamente. Okay. Eran los 72 discípulos y que todo eso ya estaba dado para los apóstoles, pero ahora lo extiende a los discípulos. A los discípulos. Eso es muy interesante. Ahora, ¿quiénes son los discípulos? Los Pues apóstoles serían los sacerdotes. Bueno, sí, serían los obispos, así como se ha visto, ¿no? sí, Ese- dentro de la jerarquía. Dentro de la jerarquía son los obispos, que son los que directamente reciben todo lo de Jesús. Los sacerdotes serían los discípulos. Ah, ya. Entonces estarían esparcidos por todo el mundo, pero llevando a cabo esto. O sea que esa potestad que Jesús está dando, pues es para toda su jerarquía. Ujú, así es. Entonces es curioso, ¿no? Es Pues sí. curioso. Y de poner mucha atención, pues es un tesoro desperdiciado. Ujú. Y ha sido una misión frustrada, no por Dios, Claro, sino por el hombre que no lo ha querido llevar a cabo. ¿De acuerdo? pues sí, que ha dado la fe claramente. Ujú. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto, Guille? Porque estamos queriendo enmarcar la enfermedad dentro de todo este
contexto de la presencia de Dios en el mundo. Entonces, por eso empezamos en el Antiguo Testamento, y que aunque ya se preveía una época de bienestar, entonces Dios pone al médico y pone la medicina y recomienda ir al médico y recomienda tomar la medicina y recomienda tener cuidado de sí mismo. ¿Por qué? Pues porque estaba muerto a la gracia, Guille. Sí. No había ese acercamiento de Dios y criatura. Claro, y Entonces, entonces era necesario pues un remedio externo. así es, pero siempre enmarcado en la fe en Dios. Sí, Primero ¿verdad? pide, ora, acércate y luego ve al médico. Ahora el médico, primero encomiéndate, pídele al Señor que tu tratamiento sea adecuado y luego dalo, cosa que nunca se ha dado. ¿De Sí, acuerdo? Pero bueno, queda enmarcado que en aquel tiempo el médico, la medicina eran necesarios. Ahora viene el Nuevo Testamento y según lo que estamos leyendo, o sea, como que se cambia un poquito, ¿no? Porque ahora se le da la orden a los discípulos y se les da el poder de curar, ¿sí? Pero aquí el problema es, ¿lo tenemos? ¿Tenemos la seguridad? Pues ¿qué será? Muy fácil contestarnos, ¿no? ajá, Nada más como anexo a esto para enmarcar un poquito qué es lo que falta, Guille. Fe. fe, Bueno, vamos a leer algo. Es, fe y disposición, me permito agregarte. así es. Entonces, en la misma obra del Evangelio, como fue contado de María Valtorta, dice esto, dice, en estos días he hecho milagros para consolar corazones y persuadirlos a que el Maestro no ha sido exterminado porque se sujetó a la muerte. Antes bien es más poderoso y para siempre. Está hablando después de la resurrección, ¿no? Sí, Dice, pero cuando no esté más entre vosotros, haréis lo que he hecho hasta ahora y que haré todavía. Mas no por poder hacer milagros, sino por vuestra santidad, se amará la nueva religión. Y esto es algo que desgraciadamente no se lleva a cabo, Guille. Si somos un poquito críticos, veremos cómo hay personas, sacerdotes, movimientos que son muy concurridos, ¿sí? Pero por la esperanza de una curación, de un milagro, sí, cierto. ¿cierto, no? Y Ujú, vemos en la persona o vemos en el movimiento o en el grupo, vemos ¿cómo diríamos? La atadura, el amarre a la persona y no en Dios. Pero bueno. Entonces dice, sí, mas no por poder hacer milagros, sino por vuestra santidad, se amará la nueva religión. Ojalá y fuera cierto, Bella. Dice, y debéis ser celosos de vuestra santidad, no del don que transmito, no del don que transmito. Cuanto más santos seáis, tanto más seréis amados de mi corazón, y el Espíritu de Dios os iluminará, mientras su bondad y poder llenarán vuestras manos con dones del cielo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Pues o sea, simplemente que el encargado de esto, el sacerdote, el obispo o los que tengan este encargo, esta encomienda,
Sí, deben ser santos, exacto, ¿sí? ¿Y qué nos están pidiendo a nosotros? Que nos llamen la santidad, no el don. exacto. Bueno, o sea, creo que es claro, ¿verdad? Sí, bastante claro. Pues la santidad la debemos buscar todos, Así es. tanto los sacerdotes que tienen esa encomienda, como nosotros los que padezcamos y necesitemos de, pues de una sanación. Ujú. Ahora, ya en este terreno del Nuevo Testamento, de la redención, de este reino de la redención que estamos viviendo, Sí, Jesús habla de cosas muy interesantes sobre la Eucaristía, que es recibirlo a Él plenamente, ¿no? Entonces dice, también en María Valtorta, dice, a vuestra pobreza yo he dado el pan eucarístico. Él os nutre la médula del alma, da vigor al espíritu, sostiene las fuerzas espirituales, aumenta el poder de todas las facultades intelectuales, porque donde hay vigor de vida, hay también vigor de mente. Alimento sano que comunica salud, alimento verdadero que infunde vida verdadera, alimento santo que suscita santidad, alimento divino que da a Dios. Dice, pero además de pobres, sois enfermos, débiles no solo por la debilidad que produce la falta de alimento y que cesa con éste. Sois débiles por las enfermedades que os extenúan. ¿Cuántas enfermedades tiene vuestra alma? ¿Cuántos gérmenes os inocula el maligno para crear estas enfermedades? A quien está débil y enfermo es necesario darle no solo pan, sino también vino. Yo en mi Eucaristía os he dejado los dos signos de lo que necesita vuestra naturaleza de hombres pobres y vuestra debilidad de hombres enfermos. Pan que nutre, vino que fortalece. Dice, el fundirse de vuestra humanidad enferma con mi humanidad perfecta os traería salud, hasta física. Por lo cual, enfermos corporalmente, resistiríais a las enfermedades hasta que yo dijese basta, para abriros el cielo. Bellísima imagen, Guille. lectura, sí, cómo no, Ahora nos está hablando ya de una nueva medicina que es el eucarístico. él mismo, sí, Y nos va a curar, nos va a abrir todo un don, todo un mundo de dones. Dones espirituales primero, intelectuales, pero hasta la salud física. Si realmente en el momento de fundirme en él, tuviera esa plena seguridad que mi cuerpo, que todo mi ser vibrara así a la hora de recibirlo, porque eso querría decir que creo firmemente en lo que estoy recibiendo. Y nuestra fe es tan pequeña, Guille, que yo digo, creo que recibo a Jesús, pero no siento nada. Absolutamente nada. Y en alguna lectura también por ahí dice, deberíais de sentir que se funden en el horno inmenso de mi amor. Y es lógico, estamos recibiendo a Dios, pero no hay esa fe. Sin embargo, aquí lo deja ya enmarcado. Mi cuerpo, mi sangre, que es su alimento, podría sanarlos hasta de las enfermedades físicas. ¿De acuerdo?
sí, Entonces es otro punto más. Sabemos que la enfermedad, Guille, tiene varios orígenes. Entonces Jesús también dice, hay géneros de enfermedad que se salen de las comunes. ¿Cuáles son las comunes? Pues las provocadas por desórdenes en nuestra naturaleza, ¿no? sí, Y dice, es decir, queridas por fuerzas espirituales, Dios o Satanás, actuando el uno desde el abismo del cielo y el otro desde el abismo del infierno. Afectan por causas distintas y con distinto fin a ciertas criaturas. Pero, dada la fuente distinta y opuesta, una enfermedad, la que viene de Dios, lleva consigo, sacándola de los manantiales de una inmensurable luz y de un inmensurable amor, luz y amor para la criatura mártir de su Dios. La otra, proviniendo del abismo de estaño donde reina Satanás, envuelve de tinieblas y de tormento. He dicho criatura mártir de su Dios. Sí, el alma que se ha abandonado a su Dios totalmente se hace mártir. Y aquí ya apareció la palabra abandono, Guille. sí, Cuando yo en la enfermedad me abandono totalmente a Dios, en ese momento se me da la categoría de mártir. ¿Sí? sí, Dice, Dios mismo actúa aquí de sacrificador. Dice, ni tampoco el martirio de la criatura abandonada al amor es menos cruento, aunque la sangre no se derrame materialmente de la que es inmolada por un verdugo, porque no solo la carne y la sangre, sino la inteligencia, el alma y el espíritu son torturados en un feliz martirio, cuyo fin, después de la crucifixión espiritual, que estigmatiza toda potencia del ser en la carne, en la sangre, en la inteligencia, en el alma, en el espíritu, poniendo mi glorioso sello, es el abrazo ardiente con el fuego mismo, con la encendida caridad, el hundimiento en la ardiente unidad que es nuestra Trinidad. Se beatifica, sublime, feliz posesión. El alma no tiene más que abandonarse en amor, al amor que la rodea, la abraza, la penetra, la transporta, le da sentidos nuevos y conocimientos desconocidos a los mortales. Y sigue la lectura, ¿no? Pero aquí hay un martirio de amor y ese lo da el abandono total en Dios, en la enfermedad. ¿Sí? sí. Y por ejemplo, aquí cabe una pregunta. En una enfermedad que la propicia, por decirlo así, el demonio desde el abismo del infierno, ¿no? Y hay una luz en la criatura y se abandona, ¿eso cambia el curso? No entendí, a ver, ¿cómo? Sí, dice Jesús, ahí a María Valtorta, que, que la enfermedad puede ser impuesta por Dios desde el abismo del cielo o por el demonio desde el abismo del infierno, ¿sí? Que cuando es puesta por Dios, la criatura se vuelve un mártir, ¿no? De su Dios. Y yo me refiero, si acaso te llegara una enfermedad puesta por el demonio, pero tú tomas conciencia y te vuelves a Dios, se puede cambiar el curso y de esa enfermedad, pues también llegar pues a eso que nos está diciendo Jesús. Claro, porque la enfermedad impuesta por Satanás lleva la finalidad
de martirizar a la criatura Y alejarle de y Dios. alejarla de Dios, hacerla renegar, estar siempre en discordia con Dios y no solo al afectado, sino a la familia. Exacto. Entonces, un alma, aquí voy a decir una palabra, o sea, que es el punto exacto, maleficiada. Sí, O sea, el maleficio existe, claro que existe. El maleficio es la influencia de fuerzas obscuras, Satanás, sobre la materia, que tiene capacidad y tiene capacidad de provocar enfermedades, que sí, son enfermedades que pueden ser eh, pa- con esta finalidad, tanto de torturar al alma como de alejarla de Dios, pero siempre, siempre bajo la voluntad permisiva de Dios. claro, porque Y aquí me viene a la mente, a lo mejor me adelanto tantito a donde vas, me supongo aterrizar, pero cuando Jesús dice todo lo que te haga sufrir, sea que te venga de las criaturas que de los demonios, pues todo le sirve a Dios para traernos al estado de vida que nos quiere. pues O todo, sea todo que va dirigido por Él. sí, Entonces, en ese punto estamos de acuerdo, pero a donde quiero llegar es a esto. O sea, la persona que tiene esta enfermedad provocada por el demonio, en sí, definitiva puede convertirse en mártir también, maravilloso. aceptando la enfermedad, abandonándose a la enfermedad, abandonándose a ese Sí, sufrimiento terrible que le puede ocasionar la vejación del demonio y ofreciéndosela a Dios para reparar por todas las personas y toda la humanidad que se aleja de Él y que reniega por medio de la enfermedad. Y sí, el demonio, o sea, aquí la curación de esta enfermedad o es por el demonio o una decisión de Dios de decir, se acabó hasta aquí, hasta aquí. Pero eso es decisión de Dios, ¿de acuerdo? Decisión de sí. Dios. Como ejemplo, la película aquella de El exorcismo de Rosemary. De Emily Rose. Perdón, de Emily Rose, que es Rosemary. De Emily Rose, Sí, ¿sí? O sea, por ahí va la cosa. No llegar al extremo de la posesión, pero sí de la vejación. sí, Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita el abandono. Ahora, todo esto enmarcado en la medicina. Primero debes acudir al médico, con las mismas características que se decía en el Antiguo Testamento. Pon tu fe en Dios, pon tu fe, pídele a Él. No pongas tu fe en el médico, no pongas tu fe en el medicamento. Y el médico debería de ponerse en la presencia de Dios para decir, Señor, que este tratamiento que voy a instituirle a esta persona sea para su bien. O sea, pedir la asistencia de Dios. ¿De acuerdo? sí, Ahora, si eso no resulta, es voluntad de Dios seguir enfermo. claro. Y debería yo de abandonarme totalmente a eso y aceptar esa enfermedad, o sea, porque eso es voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Y Sí, ahora, yo quisiera redundar un poquito aquí. Todo lo que es medios extraordinarios. ¿Qué quiero decir? Mantener la vida a como dé lugar sin importar nada, nada más mantenerlo vivo. Y sabemos todos qué tipo de cosas hay, ¿no? sí, Respiradores, en sí, fin, mil cosas. Eso ya sale o sea, eso ya sale de lo normal. Ya sí, no deberíamos de recurrir a eso, porque es un oponerse prácticamente con nuestras fuerzas a la voluntad de Dios.
¿sí? Pero recurrir al sí, médico, por supuesto que sí, pero siempre abandonados en Dios. Entonces, esto es un abandono en la enfermedad. Voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, lo que Él ha puesto a mi disposición para suplir mi falta de fe, para suplir mi falta de acercamiento a Él. Y entonces recurro al médico, pero de esa manera. Y que pase lo que Dios quiera que pase. ¿De acuerdo? sí, Entonces no sé si esto ya vaya enmarcando lo que es el abandono en Dios. sí, O sea, cómo no, y va muy claro, muy, pues muy explicativo, o sea, muy tranquilizador también, sobre todo esta última aclaración, pues ha sido muy, muy importante. Así que sí, vamos muy bien. bueno, entonces vamos a irnos ya, vamos a pasarnos a esta época, la época del tercer fiat, ¿de acuerdo? Sí, Porque ahorita estamos todavía en- bajo el dominio, vamos a decirlo así, de la redención. sí, Ahora vamos a esto, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Jesús en Luisa. Le dice en el volumen 25, en marzo 31 de 1929, le dice Jesús a Luisa, si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza, coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir, tenemos un rey hombre y Dios. Mucho más que tu Jesús no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de mi voluntad, no debían existir enfermedades ni de alma ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. El fiat divino era intangible de toda pena, y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con los cuales lo había creado. Aquí ya entramos directamente a la causa de las enfermedades, ¿no, Guille? sí, Que es la ausencia de la divina voluntad en el alma. así es. Bueno, entonces, ¿cuál sería el remedio? Es abandonarse totalmente, tener la vida de la divina voluntad en nosotros, y entonces eso es regresar al punto de origen, que es el punto de la creación de Adán, Sí, ¿sí? Y hay varias lecturas en donde nos dice que cuando se establezca el reino de su voluntad, todo va a cambiar, ¿sí? O sí, sea que va a ser lo que profetizaba Joel, lo que profetizaba Isaías, un sí, mundo sí, maravilloso, un mundo de paz, un mundo pródigo en bienes espirituales, materiales, todo. Y dice, sí, pero también el cuerpo tendrá sus beneficios, ¿sí? sí, sí, También el cuerpo. Y no habrá más deterioro, bueno, más enfermedades. Ya no habrá. Y si la hay, lo que decía hace un momento en María Valtorta, que también en Luisa lo da a entender, yo le daré la fuerza para resistir la enfermedad. Nos dice Luisa, estaba rezando
por un sacerdote enfermo que había sido mi director, y pensaba entre mí, si hubiera continuado mi dirección, ¿habría estado enfermo o no? Jesús le contesta, bueno, varias cosas, pero dice, si hubiera continuado tu dirección, estando tu estado de víctima, hubiera gozado de los bienes de tu estado, y por eso no estaría enfermo. ¿Qué quiso decirnos? Que si un alma es fiel a la misión que Dios le da, es un alma que no tendría por qué entrar en este terreno de la enfermedad. ¿Sí? O sea, que estamos ya oyendo prácticamente de Jesús la idea de que si yo me pongo directamente con Él, la enfermedad no me va a tomar. Y si me toma, entonces definitivamente Él me puede dar la fuerza para resistirla. ¿De acuerdo? Y no me impedirá llevar a cabo mi misión en la tierra. Eso. Y luego esto que es también muy preciso, hablando Jesús de la restitución del hombre a su voluntad, de todo, dice, así que si sana esta voluntad humana con darle de nuevo la vida de mi querer divino, como por encanto todos los males de la naturaleza humana no tendrán más vida. No sé si hemos ido entendiendo. Son muchas cosas que hay que decir, es muy rápido el tratar de decirlo así en un minuto, en una hora. Claro. Pero tenemos un panorama muy, muy claro, Guille. La enfermedad es producida por el alejamiento de la criatura de Dios. Dios pone un remedio a eso que es la medicina y el médico. Dios pide que tanto el enfermo como el médico se encomienden a Él para que el tratamiento dé resultado. Si no da resultado, entonces debemos considerarlo como voluntad de Dios. Hay que entender que la decisión de muerte siempre es de Dios, nunca del hombre. Y en el Antiguo Testamento estaba esto, en el Nuevo Testamento se les deja este mandato a los discípulos y a los apóstoles. Sí. Y se les da el poder de llegar a curar, como ya lo fuimos viendo en las lecturas. Sin embargo, por falta de fe, por falta de decisión, quién sabe por falta de qué, no se llevó a cabo. Entonces la medicina tuvo que continuar y ha tomado una preponderancia total y absolutamente, ¿cómo diríamos? Imprescindible se ha vuelto, ¿sí? Sí, Y ahora, en la ciencia, no en Dios. exacto, cuando me enfermo nunca pienso en otra cosa más que en ir con un magnífico médico y que me den la mejor medicina. Sí. ¿En dónde dejé la fe en Dios? En ningún lado. Eso sí, voy y le digo, ay, Señor, cúrame y todo, pero mira, me voy a ir a Houston porque allá están los buenos. Sí, incluso se escucha mucho, ¿no? De que, pues yo a este médico le tengo mucha fe, o yo no le tengo fe a la homeopatía. Así es. Se escucha. La fe la pones en todo menos en Dios. Menos en Dios. Y las recomendaciones que dio, o sea, si tienen fe, primero curen el alma, primero infundan la fe, primero hagan que me amen y luego empiecen a llevar a cabo su labor. Y esto, pues, bueno, pues ya no lo tenemos. Si claro, yo tengo... y a nosotros, criaturas, nos toca, pues,
no sé, quitarnos todas las culpas, ¿no? Porque pues, la culpa es lo que nos lleva al pecado. O sea, ahora sí que es una participación íntegra, Así es. tanto de la persona que está padeciendo alguna enfermedad como del médico, y ambos tenemos que unirnos pues en la fe, en Dios, en la gratitud a la vida que nos da Dios. Así es. Y si yo tengo cáncer, debería de recurrir con el sacerdote. Y el sacerdote no debería de estar esperando a que haya una misa de sanación que se dice cada mes en tal iglesia, sino debería de ser una actividad continua. Y entonces con eso sería suficiente. Yo enfermo, si realmente creo en Jesús Eucaristía, con acercarme a ese Jesús Eucaristía, pero realmente creyendo que ahí está Jesús y consumido por amor hacia Él, el recibirlo me daría incluso la salud física, como está dicho en las lecturas que vimos. Y culminando en la divina voluntad, o sea, si yo me reintegro al punto de origen y esa divina voluntad viene en mí y el querer divino se une a mi voluntad, la enfermedad tendrá que desaparecer. Entonces, ahora ya tenemos todos los grados de abandono. ¿Cuál uso? El que yo quiera, Guille. Sí. El que yo quiera, pero en la medida que use el que yo quiera, se sabrá qué tanta fe tengo. Entonces, no se trata de decir, ¿cómo debo abandonarme? Yo más bien preguntaría, ¿qué tanto debo creer o qué tanto creo en Dios? Y en la medida en la que creo en Dios es en la medida en la que mi abandono se hará de una o de otra manera. Pero nunca preguntarme, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me abandono? Porque ahí me están diciendo, híjole, ¿y ahora cómo le hago? ¿Y qué tal si lo que me digas no me parece? No. Sí. Abandónense como quieran. Pero en la medida que se abandonen, es la medida de su entrega a Dios. Y será en esa misma medida la que dé resultado. La medicina tiene un límite. No puede traspasar ciertas fronteras. Dios puede hacer lo que quiera. Y si yo acepto a Dios con su voluntad sobre mí, debo aceptar la enfermedad, el martirio, la muerte, si es que es decisión de Dios. Si no, entonces voy a buscar el remedio en el médico, en la medicina, en lo que sea. Nunca en cosas ajenas a Dios, nunca en el brujo, nunca en la magia. Y siempre enfocado en Dios. Y ya. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué tanta fe tengo? Nunca aconsejes un abandono que la propia persona no ha llegado a entrever, porque entonces lo estás forzando y estás llevando a cabo un abandono ficticio y que va a dar resultados negativos, no positivos. Y caóticos. Así es. Bueno, Guille, Pues sí, muchísimas gracias. Ha sido muy esclarecedor este concepto, muy necesario, muy útil y bueno, pues muchísimas gracias a Dios por ti, como siempre.